Bienvenidos a Comentarios Bíblicos de la Iglesia Betania Guadalajara. Bien, vamos ahora a comentar una historia que está reflejada en Lucas capítulo 16, versículo 20, relacionado con un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Y vamos a leer el texto, después desarrollaremos el comentario. Bien, dice que había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes cada día con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel y estaba lleno de llagas, dice. Y aún venían los perros y le lamían las llagas. Aconteció y murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, es decir, en el lugar de tormento, alzó sus ojos, estando en tormentos, como dice la palabra, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Entonces, dice que dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora éste está consolado aquí y tú estás atormentado. Además de todo esto, dice que una gran sima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de vosotros a nosotros tampoco pueden. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés tienen, y a los profetas, óiganlos. Y entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este es el texto que tiene enseñanzas muy buenas para los escépticos de la vida espiritual y para los creyentes cristianos que ya han aceptado la vida espiritual, pero hay enseñanzas para ambos. En primer lugar, en ella vemos claramente que hay un destino final o un destino posterior a la muerte física para todos los seres humanos. La historia no es una parábola, porque es a tenerlo en cuenta, porque pudiera ser algo que estuviera relacionado con una historia parabólica, es decir, que no existiera en realidad, pero que fuera contada con un propósito. Parece ser que es una historia real que solamente alguien como Jesús podía contar, porque nadie ha podido traspasar el lugar de la frontera de la muerte como lo ha hecho el Señor, y por lo tanto él sí que podía contar esa historia. No es una parábola porque usa un nombre propio, el nombre de Lázaro, lo cual nos hace pensar que hay un protagonista en esta historia con nombre propio, y nos refleja esto, que es realmente una historia que ha podido ocurrir o que ha ocurrido de hecho, ¿no? La historia nos dice que el rico al morir fue al infierno. Vamos a hacer la parte de los escépticos. Después, en un vídeo segundo, vamos a hacer la parte de los creyentes. Nos dice que al morir fue al Hades, que él evidencia un lugar de condenación y perpetuo fuego consumidor. El rico mismo en la historia, cuando clama a Lázaro, dice lugar de tormento. Así que es un lugar bastante indeseable para nadie. Por lo tanto, el lugar existe porque está reflejado así en esta pequeña historia. En segundo lugar, hay conciencia en esos dos lugares, es en el más allá, hay conciencia de la situación espiritual personal y también recuerdos de la situación terrenal. Esto es lo que nos dice la historia, porque él está en primer lugar pidiendo asistencia a ese fuego, a ese tormento, está pidiendo asistencia conscientemente de que en otro lugar, donde separa una cima que no es posible traspasar,
hay alguien que está viviendo feliz, que quizás también sea una de las causas por lo cual es todavía más tormentoso, la posibilidad de ver a otros felices y saber que podía haber tomado la decisión de estar en otro lugar. Esta es una de las posibilidades. Pero hay conciencia en esos dos lugares de la situación espiritual porque le pide asistencia. Y al no podérsela dar, también hay asistencia de la situación terrenal, porque dice que primero, que después se acuerda de sus familiares. Ante la imposibilidad de darle lo que pide, ese consuelo, ese refresco, entonces él se transporta su memoria a la vida terrenal que tuvo y le pide que le envíe a alguien que avisen a su familia para que no vengan a ese tormento. El profeta, ese Abraham, le dice que tienen a los profetas, que son los que anuncian, mensajeros, significa eso, de profeta, enviados, que tienen a los enviados que están avisando continuamente de este mensaje, para que no vayan a ese lugar. Entonces el hombre dice, ya, pero no te digo eso, digo, si fuere uno de entre los muertos, entonces van a creer. Y asombrosamente le contesta, pues aunque fuera uno de entre los muertos, no van a creer. Porque si no creen a los profetas, si no creen a los mensajeros, si no creen a los enviados, tampoco creerán a un muerto resucitado. Y es una verdad, porque milagros los hay todos los días de continuo, pero se atañen a la ciencia, se atañen a la suerte, se atañen a la física, a cualquier concepto, excepto al milagro, al aviso de Dios de que Él tiene poder sobre toda su creación. Así que el mensaje que este hombre quiere dar es que vaya alguien de entre los muertos y lo anuncia. Pero fíjese que es curioso que aunque él mismo hubiera vuelto, no lo hubieran creído, porque Jesús, que estuvo muerto, resucitó, se levantó de entre los muertos, estuvo caminando entre sus discípulos. Aún así, el mensaje no ha llegado a calar en muchísima gente y no creyeron la historia de los que lo habían visto vivo. Por lo tanto, no podemos darlo como un mensaje correcto, el deseo de que alguien venga de entre los muertos. Así que podemos concluir este pequeño mensaje diciendo que no digamos que nadie está avisando del destino eterno de la humanidad, pues se anuncia a diario en todo el planeta. A diario hay alguien que está mandando el mensaje, porque Dios no va a dejar sin aviso a nadie de que esos destinos, tanto el paradisíaco como el infernal, existen posteriormente a la vida. Y esto es lo que pretende la Iglesia cristiana evangélica, y supongo que la Iglesia cristiana en general, que se denomina a sí mismo cristiana. En segundo lugar, no digamos que nadie regresó de entre los muertos, porque eso también ha ocurrido. Ya que Cristo resucitó de entre los muertos, ya que también Lázaro, el amigo de Jesús, resucitó de entre los muertos, ya que también otros personajes de la Biblia resucitaron de los muertos. Está escrito por los historiadores y por los evangelios de más de uno que ha regresado de entre los muertos. Aunque no habían llegado a ese infierno todavía, pero ya habían estado muertos y de alguna manera habían resucitado. Pero el que sí llegó hasta el infierno, hasta el Hades, fue Jesús y trajo las llaves del infierno, porque ya no tiene potestad Satanás sobre él, sino que Dios es el que tiene las llaves del Hades y del infierno. Por lo tanto, alguien ha venido de entre los muertos para avisarnos. Y ahora, tampoco digamos que nadie del otro lado nos ha avisado. Pues este rico, que era un despreocupado en vida, ahora se está preocupando de avisar a sus familiares. Recuerda que este mensaje está escrito para todos los tiempos. Un rico avisando, un rico en todos los sentidos, avisando a sus familiares de que no vayan a ese lugar de tormento. Y diré algo duro para concluir esta reflexión. Quizás alguno de nuestros familiares, de tu familia, esté pidiendo desde ese lugar de tormento que le avisemos a usted.
para que no vaya ahí. Eso hacemos todos los días. Reconsideramos a Cristo, reconsidera a Cristo, reconsidera el mensaje del Evangelio, reconsidera el mensaje de la salvación, porque quizás alguien al que tú amas o amabas en vida esté clamando desde ese lugar: manden un aviso a mi familia para que no venga a este lugar de tormento. El mensaje es catastrófico en alguna medida, pero quizás sea positivo para alguien que de alguna manera esté ignorando el mensaje del Evangelio y comienza a reconsiderarlo. Ahora en el próximo vídeo mandaremos un mensaje para aquellos que son creyentes también de esta misma historia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.